Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas oyentes de esta pequeña píldora formativa. En primer lugar me presento, yo soy Carla Borràs, consultora de igualdad en Equalitat, participación y igualdad, y hoy revisaremos los permisos de maternidad y paternidad en la normativa vigente. A continuación haré una breve presentación que además se os facilitará para que tengáis acceso a esta información siempre que lo necesitéis. Y asimismo también podéis contactar directamente conmigo si tenéis alguna consulta a través del correo electrónico cborras@equalitat.es. Vamos a empezar, si os parece, os comparto pantalla para que podáis verla en pantalla completa. Creo que ya lo tenemos. Bueno, como os decía, vamos a hablar de permisos de maternidad y paternidad. No obstante, es importante que primero hablemos en qué se enmarca esta acción. Está marcada en el segundo plan de igualdad de mujeres y hombres del Centro de Formación Profesional Merche de Cortes, que se implementa entre 2016 y 2020. Entonces, esto forma parte de las últimas acciones. Y sobre todo va dirigido a la plantilla, a vosotras y a vosotros que además sois las personas que tenéis derecho a acceder a este tipo de permisos, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en materia. En primer lugar, la reforma legislativa más reciente fue con el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Tiene como objeto lo que dice este mismo título, lo que enuncia, ¿no? Y además esto va enlazado con la promoción de la conciliación laboral, familiar y personal. Aquí esto es importante porque quería dejar claro que aunque vamos a hablar mucho de la ley y lo que se permite y las facilidades que tenemos, quiero que quede claro el marco en el que concebimos todo esto, ¿no? Que esto es en aras de una conciliación y de un equilibrio para conseguir todo ello. Y cuando hablamos de conciliación, la verdad, al menos yo, igual que mis compañeras, cuando lo hablamos, en nuestro imaginario colectivo siempre en conciliación es una mujer independiente que trabaja, que tiene hijas, hijos, se encarga de ellos, de ir a la compra, de intentar hacer su vida personal también, ir al gimnasio. Y yo creo que es este imaginario el que debemos cambiar, ¿no? Ser conscientes que la conciliación no es una cosa solo de mujeres, la conciliación es una cosa de todos los sexos sin distinción y es aquí donde entra en juego este principio de corresponsabilidad, ¿no? Que señala. Las familias deben de aprender a aplicar este principio de corresponsabilidad entre los progenitores para que sea un ejemplo para las hijas y los hijos y se les eduque sin estereotipos y libre de ningún tipo de rol, ¿no? Que esté marcado. En esto mi compañera Laura, que es agente de igualdad y experta en estos temas, de manera muy reciente hacía una campaña en la que hablaba un poco de la corresponsabilidad, ¿no? Cómo conocer esta corresponsabilidad efectiva. Y aplicaba un test que era muy curioso, en el que eran preguntas muy simples en las que a lo mejor preguntaba ¿cuánto hace que se cambiaron las sábanas en casa? ¿O sabes cada cuánto tiempo se lavan las toallas del baño? ¿No? Son como detalles. O ahora mismo, si tienes que ir a comprar algo para casa, ¿sabes qué es lo que se necesita? Claro, es curioso que en la mayor parte el hombre en la pareja no sabía responder a estas preguntas, ¿no? Y es algo como que tenemos asumido y al final lo que supone es una carga mental que se suma a esta doble jornada que vivimos las mujeres, laboral y familiar, y de la que los hombres carecen. Bueno, como mencionaba aquí también, antes de entrar en los permisos, quiero también hablar de la adaptación de la jornada, que se regula en el artículo 34 del Estatuto de las Personas Trabajadoras, y en esta se habla de este derecho a solicitar la adaptación de la duración de la jornada, así como de la distribución de la jornada. Y esto es tanto en la ordenación de este tiempo como en la prestación del servicio. Es aquí donde se habla también de la posibilidad de teletrabajar, ¿no? Algo que hasta ahora no conocíamos tanto y que debido a las circunstancias
ya podemos saber de qué se trata esto y las facilidades o no que puede conllevar para conciliar. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades tanto de la persona empleada como de las necesidades organizativas y de producción de la empresa. Y esto es importante porque en el caso que tengan hijas o hijos podrán tener este derecho de acceder a la adaptación hasta que los descendientes cumplan los 12 años de edad. Si continuamos, vamos a hablar ya de qué son los permisos, ¿no? Que es de lo que veníamos a hablar. Los permisos es la medida laboral que se concede a las personas trabajadoras que suspenden el contrato de trabajo, cesen su actividad durante los días legalmente establecidos, depende de lo que estemos hablando, con motivo de nacimiento, adopción o acogimiento. Ahora hablaremos de cada una de ellas. Aquí tenemos la modificación de los permisos, ¿no? Esta tabla es bastante importante porque esta es la que trajo todos estos cambios consigo, este equilibrio, ¿no? Y esta manera de tratar de equilibrar cómo se aplican todos los permisos y sus periodos. Entonces, vemos cómo tenemos por una parte las de nacimiento y por otra las de adopción, guarda o acogimiento. Y en el nacimiento, el mayor cambio que podemos observar, bueno, en primer lugar, tenemos madre biológica, que esto sería la persona gestante, y nos referimos a otro progenitor o progenitora para tener en cuenta y visibilizar las diferentes tipologías de familia, ¿no? Debemos entender que esto no tiene ninguna distinción por razón de sexo o género, ¿no? Entonces, tenemos que desde 2010, bueno, antes de la reforma, ya la persona gestante biológica tenía las 16 semanas con las 6 obligatorias y que podía ceder 4 semanas, ¿no? Aquí estaba esta divergencia de si se podían ceder, no se podían ceder, depende de la pareja. Entonces, esto es lo que se quiere evitar, que no sea una cosa que dependa de la pareja y las decisiones, sino que ambos progenitores tengan el mismo derecho a acceder a este cuidado, porque el nacimiento comporta tanto el parto como este cuidado, ¿no? del menor. Tenemos aquí que a partir de 2020, durante este año, esto se ha ido haciendo progresivamente. En el otro progenitor tiene acceso a 12 semanas y 4 obligatorias ininterrumpidamente tras el parto, y que en unos días, ya en 2021, se tendrá acceso a las 16 semanas y 6 obligatorias, y de esta manera se habrá equiparado. De la misma manera pasa con la adopción, guarda o acogimiento, que en 2020, ya durante este año, se ha equiparado de la misma manera, ¿vale? Aquí, por tanto, lo importante, vamos a verlo ya por partes. Aquí explicamos todos a la vez porque como se han equiparado ya podemos entender de lo que hablamos. En primer lugar, en el de nacimiento es importante que con la reforma de la que hemos hablado, del 1 de marzo del 2019, se eliminan los 2 días de permiso retribuidos por nacimiento y se aumentan estos permisos de maternidad y paternidad. Todo esto se regula con la modificación de los artículos 48.4 y 48.5, donde los permisos de la madre biológica, la persona gestante y la persona progenitora duran 16 semanas, de las cuales 6 son obligatorias e ininterrumpidamente tras el parto. Y estas siempre serán a jornada completa. No obstante, una vez pasen estas 6 semanas, después ya va a voluntad de la persona si las quiere hacer efectivo su permiso de manera acumulada, interrumpida, o a jornada completa o a jornada parcial. Esta decisión la puede tomar desde que pasa este cese del trabajo por la suspensión, desde estas 6 semanas que finalizan hasta los 12 meses de la hija o el hijo. Estos periodos, por tanto, no son transferibles, ¿vale? Ya dejan de haber periodos transferibles aquí. Por otro lado, tenemos que no podemos olvidar que están también estas 4 semanas anticipadas, que en caso de la persona gestante puede
anticipar 4 semanas antes de la fecha previsible del parto, igual que ocurre también con la adopción, guarda o acogimiento, en el que puede durante 4 semanas antes de la resolución judicial y siempre que sea para acudir al país de origen de la persona menor, podrían también anticipar. Por lo tanto, se va progresivamente, se accede a este permiso de manera igualitaria y lo que debemos tener en cuenta aquí a nivel en una empresa es que no hay limitaciones excepto que ambas personas formen parte de la misma plantilla, ¿no? En este caso sí que se podría limitar, siempre que esté justificado y fundado objetivamente, que no podrían acogerse de manera simultánea a este permiso. No obstante, creo que queda claro, como os he comentado, si hay alguna duda y alguien me quiere consultar, no hay ningún problema. En el permiso de lactancia continuamos con esto. Se mantiene el derecho a una hora de ausencia de trabajo y con esto lo que pasa es que pueden pasar dos cosas. O puedes dividirlo en 2 fracciones o hay posibilidad de sustituir por la reducción de la jornada, ya sea en media hora o con la acumulación de estas horas en jornadas completas. Esto ya queda a voluntad de la persona y como quede el pacto con la empresa. Esto anteriormente se limitaba a una de las personas trabajadoras, ¿vale? No podían acceder los 2 progenitores y ahora, gracias a esta reforma, es aplicable a ambos progenitores y solo se podría limitar, como comentaba antes también, en caso de que ambos formen parte de la misma plantilla y podría conllevar algún problema en cuanto a la producción de la empresa. No obstante, este periodo se puede extender hasta que la persona lactante menor cumpla los 12 meses, pero siempre teniendo en cuenta que a partir del 9º se podría reducir el salario. Esto ya, como siempre, depende de las especificidades del convenio colectivo o de la normativa del pacto de empresa que esté vigente. A continuación tenemos quién puede solicitarlos, es lo más importante aquí, pues nada, puede solicitarlos cualquier persona trabajadora que se encuentre incluida en el régimen general y especial de la Seguridad Social. Lo que debemos tener en cuenta en estos permisos y lo más importante son los 2 adjetivos de independiente y compatible. Los permisos entre ellos son completamente independientes, el de maternidad y el paternidad, no depende de yo te cedo una semana o no depende de eso, sino que son completamente independientes y además son compatibles entre ellos. Esto facilita esta conciliación y esta corresponsabilidad, sobre todo en la descendencia y en la formación de la familia. Creo que en este punto es importante que hablemos del tema de las vacaciones, que se regula en el artículo 38.3 del Estatuto y en el que enuncia que cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida con el tiempo de incapacidad temporal correspondiente a un embarazo, a una lactancia o a los permisos que se regulan en los artículos comentados, siempre habrá derecho a disfrutar estas vacaciones en fecha distinta a cuando ha ocurrido esta incapacidad y al finalizar el periodo de suspensión, siempre que, aunque haya terminado el año al que corresponden esas vacaciones, se deberían trasladar al año siguiente. De igual manera, no se pierden estas vacaciones. Y con esto hemos finalizado el tema de los permisos. Ya os decía que era algo muy cortito, pero como antes he hablado de la adaptación de la jornada, me parece importante para finalizar hablar también de otro tipo, porque siempre hay varias medidas, tenemos medidas a nuestro alcance para acceder a esta conciliación. Entonces, tenemos por último las excedencias por cuidado, que quería hacer referencia, que es la interrupción de estas obligaciones en el puesto de trabajo para cuidar de las hijas, los hijos, y que no tiene una duración superior a los 3 años. Está regulado en el artículo 46.3 del Estatuto y permite conservar a la persona su puesto de trabajo.
Aquí, por tanto, esto es aplicable en todas las circunstancias que hemos visto, tanto nacimiento como adopción como acogimiento o guarda. Aquí tenemos que tener en cuenta que este periodo, sea el que sea, no superior a 3 años, pero se contaría como, sería computable a efectos de antigüedad. Y además esta persona tendría que tener acceso igualmente a los cursos de formación que se den dentro de la empresa. Por ejemplo, hoy esta píldora, sea una persona en excedencia, debería tener acceso también a esta formación. Todo esto siempre, pues como os comentaba antes, hay que tener en cuenta los convenios colectivos y las especificidades con la empresa, porque puede haber pactos que queden fuera de esta regulación general, pero es importante tener en cuenta. Como siempre, aquí ocurre como en el resto de permisos, que podría limitarse siempre que ambas personas progenitoras estén en la misma plantilla y en la misma empresa. Y con esto podríamos dar por finalizada esta formación. Como os decía, era una cosa muy breve, no quería tampoco ser pesada, porque esto hay que tener en cuenta que siempre va de casos específicos y casos concretos que hay que resolver, y estas leyes genéricas pues a veces hay que tener en cuenta todo lo que tenemos al alcance, pero también que depende de las circunstancias. Así que nada, con todo esto se os facilitará esta presentación, y si tenéis alguna duda, como decía al inicio, podéis acudir al correo electrónico cborras@equalitat.es y yo estaré encantada de atenderos y solucionar vuestras dudas lo antes posible. Muchas gracias.